Buenas tardes. En el día de hoy vamos a seguir nuestro estudio de las parábolas que Jesucristo dio a su pueblo mientras tuvo su vida pública de evangelista. Bueno, la parábola que vamos a estudiar en el día de hoy es la parábola de los viñadores asesinos. La encontramos en Mateo 21 del 33 al 42. Y Padre amado, en tu nombre pongo y presento delante de ti a todas y cada una de las personas que se conectan hoy, Señor, con tu página, Señor, con Señor, estos videos, Señor, estas prédicas que son tuyas, Padre amado, para que sea tu pueblo, Señor, aprendiendo, Señor, que sea tu pueblo, Señor, siendo libre, Señor, que sea tu pueblo derribando estructuras mentales, fortalezas mentales, religiosidad, Señor, que sea tu pueblo, Señor, entendiendo, Señor, tu palabra en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, esta palabra es un poco compleja, entonces a medida que la vamos leyendo, la vamos a estudiar. Bueno, vamos a empezar. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Revélanos tu palabra, enséñanos tu palabra, muéstranos los tesoros escondidos que hay en ella. Háblanos a nuestro corazón, háblanos a nuestra vida, cámbiala, restáurala, sánala y libértala, en el nombre poderoso de Jesús. Dice, escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de una casa que plantó una viña, le puso cerca, cavó un lagar, levantó una casa para vigilarla, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Bueno, vamos a estudiar esta parte, explicarla. Entonces dice que cuando dice que un dueño está hablando de Dios, la viña es nuestra vida. O sea, recordemos que la palabra de Dios tiene tantos tesoros escondidos que a medida que nosotros leamos, vamos a descubrir muchas cosas. Cuando yo estaba preparando esta prédica, yo siempre le pido a mi padre que por favor me diga qué quiere que le hable a su pueblo. Y pues me sorprendió porque me decía esto. El dueño es Él, es Dios. La viña es nuestra vida. La cerca son los mandamientos, son los límites que Dios nos puso en nuestra vida. Dice que dice en la palabra que cavó un lagar. El lagar es un lugar de trabajo, es donde por decirlo así, se espichan las uvas para sacar el zumo de la uva, donde se oprimen las aceitunas para sacar el aceite y donde se saca el zumo de la manzana para crear el licor, el alcohol. Entonces, ¿qué tipifica un lagar? Es un lugar de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos dio una vida, que Dios nos dio una vida, nos puso límites, que son los mandamientos, nos puso límites, normas, nos dio una forma de ganarnos la vida, nos dio un techo, porque en la palabra dice que creó una casa para vigilarla. Nos dio un techo y nos escogió a nosotros, porque dice que luego la alquiló a unos trabajadores. Nos escogió a nosotros para que cuidáramos y trabajáramos en ella. ¿Por qué es importante que entendamos esta parte? Porque ¿qué quiere decir? Que nosotros no somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de nuestra vida. Que todo lo que Dios nos dio
Él nos va a pedir cuentas de ello. Y van a entender porque en esta palabra Dios habla de eso. Bueno, entonces dice que después de que nos dio todo, hasta la forma de cómo ganarnos la vida, el sustento diario, se fue a un lugar lejano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos dio libre albedrío. O sea, no es ese padre controlador que mira, que busca, que sí. Nos puso límites, nos puso normas, nos dio absolutamente todas las herramientas para tener una buena vida. Y se hizo una con el fin, porque nos dio libre albedrío, con el fin de que nosotros valoremos, aprendamos y crezcamos. Cosa que incluso muchos padres no hacemos con nuestros hijos. Y sí, Dios lo hace. Y acordémonos que la naturaleza de Dios es una naturaleza de Padre. Y si Él lo hace, con más veras nosotros. Porque debemos educar a nuestros hijos. Debemos permitir que crezcan. Y debemos darles las herramientas para que ellos gobiernen el mundo. Y no que el mundo los gobierne a ellos. Bueno, dice, cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes, donde los trabajadores, para que cobraran su parte de la cosecha. Pero los trabajadores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Bueno, entonces dice, cuando llegó el tiempo de la vendimia, ¿qué quiere decir? Que va a llegar el tiempo de la cosecha. Dios nos va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas si estamos dando fruto. Va a pedirnos cuenta del fruto de nuestro trabajo. Va a pedirnos cuentas de nuestros hogares, de nuestras vidas. Si sí obedecimos, si sí cuidamos lo que nos dio. Y si sí lo pusimos a producir, si sí dimos fruto. Entonces dice, luego Dios envió a sus sirvientes. ¿Cuáles son los sirvientes? Los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, salmistas, adoradores. Todos estos hombres, incluso muchos sacerdotes. Lastimosamente, bueno, en fin, Él envía a muchas personas. Y por eso dice, envió a sus sirvientes, o sea, personas que trabajan para Dios. Personas que le sirven a Dios, no que le sirven al mundo, no que le sirven a una iglesia, no a una religión, no a una congregación, sino que le sirven a Dios. Porque dice, envió a sus sirvientes. Entonces, resulta que dice, para recordar, ¿y para qué los envió? Dice que para que cobraran su parte de la cosecha, ¿cierto? Entonces, Dios, ¿para qué envía a nuestras vidas a estas personas, a esos sirvientes, a nosotros? Porque en este caso yo soy una sirvienta de Él. Y muchos como yo le sirven a Él. Entonces, ¿para qué nos envía? Para recordarles a ustedes, incluso a nosotros mismos, porque a veces se nos olvida, para recordarnos que se acerca la segunda venida y que tenemos que cambiar, que Él nos va a hacer cuentas, va a haber un juicio y nos van a hacer cuentas y va a mirar nuestro fruto. Debemos entregarle el fruto, debemos dar fruto, así no querramos, debemos dar fruto. Él nos va a pedir cuentas, debemos cambiar. Solo si cambiamos podemos dar fruto. No hay otra forma. Si seguimos creyendo que yo soy así, así me hizo Dios, así nací, así me criaron y no voy a cambiar. Si creemos que con esa actitud, esa sabiduría propia, vamos a dar fruto, no es así. Porque tenemos que doblegarnos a nosotros mismos para presentarnos limpios delante de Dios. Debemos romper todas esas estructuras mentales, fortalezas mentales, toda religiosidad, toda tradición.
Si queremos presentarnos delante de Dios, si queremos que cuando Él nos pida cuentas, cuando Él se presente delante de nosotros y diga, oye tú, te di una vida, ¿qué hiciste con tu vida? Te di un trabajo, ¿sí fuiste honesto? ¿Sí trabajaste? ¿Sí hiciste lo bueno? Te di unos hijos, ¿los educaste? Educar, recordemos que educar no es malcriar, no es dejar que hagan lo que se les da la gana. Es enseñar, es darles valores. Y la mejor forma de enseñarles valores a nuestros hijos es hablarles de lo que Dios hace. Y más en nuestra vida. Demostrarles ese Dios, ellos tomarán la decisión, pero Dios nos va a hacer cuenta de ello. Te di una casa, la dejaste perder. Porque en esta parábola, desde el principio dice, todo lo que Dios nos dio una vida, nos dio un trabajo, nos dio un techo, nos dio absolutamente todo. Y también nos puso límites. Y nos va a preguntar, ¿cumples con mis mandamientos? No con los que tú crees, no con los que tú te apoyas, sino en los que yo dije, dice el Señor, no lo digo yo. Él nos va a hacer cuentas. Pero antes de ese juicio, está enviando a sus servidores, está enviando a sus sirvientes, para que nosotros cambiemos y rectifiquemos y empecemos a dar buen fruto. Y que cuando Él venga a recoger la cosecha, encuentre qué recoger. Pero unos trabajadores, sigue la palabra, pero unos trabajadores apalearon a uno. Pero los trabajadores apalearon a uno. Entonces yo decía apalear. Y recordaba que en los tiempos antiguos la ropa se lavaba con palos. Y cogían las señoras palos y le pegaban a la ropa para ablandar el mugre. Entonces, ¿qué entendí yo? Dice, o qué me reveló mi padre, pero unos trabajadores apalearon a uno. ¿Qué quiere decir? Que lo ablandaron. Cuidado si nosotros somos instrumentos para ablandar un sirviente de Dios en este caso. ¿Cómo ablandamos a un sirviente? Cuando muchas veces nosotros creemos que lo que aprendimos desde niños es la verdad. Muchas veces creemos que lo que nos enseñaron en nuestras casas y en la iglesia secular es la verdad. O en la iglesia tradicional, o en la iglesia en la que se congregaban nuestros padres. Pero resulta que solo hay una verdad, y es la verdad de Dios. Nadie, incluso nosotros los que hablamos de Dios, no tenemos la verdad absoluta, porque somos seres humanos, y solo hay una verdad, que es la verdad de Dios. Cuando nosotros, una persona, porque a mí me sucedía, porque yo lo hacía, cuando a mí se acercaba algún cristiano, alguna persona con una Biblia a hablarme de Dios, yo hablaba de lo que a mí me habían enseñado y creía y estaba segura que era la verdad. En muchas ocasiones ablandé a personas. ¿Qué quiere decir? Las hice dudar de su fe, las hice dudar de lo que Dios decía a través de ellos, las ablandé. Tengamos cuidado, porque si nosotros no recogemos, que tampoco reguemos, mejor dicho. Si nosotros no vamos a ser parte de la solución, no seamos parte del problema. Si no vamos a cosechar, no dañemos la cosecha. Dice mi padre que hay de aquel que se siente en silla de escarnecedores. Que hay de aquel que
que sea piedra de tropiezo para uno de sus hijos, que haga caer a uno de sus hijos. Tengamos cuidado, porque muchas veces estamos hablando de cosas de las cuales no conocemos. Yo lo hacía. Muchas veces yo hablaba y hacía dudar a las personas que ya estaban en el camino de Dios. Y eso no le agrada a Dios. Sigamos. Dice, luego otros mataron a otro. Y entonces cuando dice matar a otro, muchas veces a nuestras vidas volvemos a lo mismo. Llegan servidores de Dios, sirvientes de Dios, y resulta que nosotros hacemos que se aparte de Dios. ¿Recuerda lo que les acabo de decir? Cuidado, si nosotros hacemos caer a un hijo de Dios. ¿Cómo podemos hacer caer a un hijo de Dios? Llegan a hablar con convicción, con un corazón dispuesto a hablar de Dios, a dar a conocer, porque muchas veces, a mí me sucedió, muchas veces recién uno convertido, recién uno conoce a Dios, uno quiere decirle a todo mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero resulta que a veces no tenemos el conocimiento de la palabra. Si no es tanto nuestro deseo de que la gente conozca a ese Dios que ha llegado a nuestra vida, que la ha transformado, que ha hecho cosas maravillosas en Sevilla, que nos vamos en emoción y hablamos con una persona, pero como no conocemos la palabra, entonces esa persona dice, pero es que ustedes los cristianos se inventaron del diezmo, y resulta que nosotros todavía no tenemos la revelación del diezmo. Entonces, y resulta que nos dicen, no, los cristianos roban a la gente, se inventaron lo del diezmo para sacarle a la gente la plata a la gente, para dejarlas en la calle porque son unos estafadores, ladrones. Yo lo pensaba. Entonces cuando resulta que yo no tengo bien revelado lo del diezmo, entonces automáticamente yo digo, no, de verdad, esto es mentira. Yo como que me alejo, porque esto no es de Dios. No, sí, me equivoqué y puedo volver atrás. En otras ocasiones, no, pero es que se inventaron que a Dios le desagrada bailar, que eso no es de Dios que uno baile. Si es que acaso qué de malo hace o qué tiene de malo una fiestecita, bailar, eso no tiene nada de malo, y que no podemos ni siquiera tomarnos una cerveza, eso es mentira. Esas religiones se vuelven pilas, tenga mucho cuidado, porque si usted sigue en esa iglesia se va a volver un fanático, se va a volver loco y le van a quitar todo. Entonces, como yo no estoy bien parada, no conozco bien la palabra, no estoy cimentada, entonces digo, ay Dios mío, ¿será que es cierto? Sí. O muchas personas dicen, ¿acaso Jesús no bailó y tomó en las bodas de Cana? Entonces, ¿por qué prohíben esas iglesias? Eso no es de Dios, eso es mentira. La iglesia verdadera es la católica. Y uno dice, ay, la verdad, Jesús compartió en las bodas de Cana, bailó y tomó. Entonces sí. Y vuelvo atrás. Y entonces aquello de lo cual Dios me convenció y me mostró que a Él no le agradaba y que se ha malinterpretado la palabra. Yo digo, no, pero si este tiene la razón, no, ¿y por qué no lo voy a hacer? Y lo hago. Y caigo. Cuidado, porque esos son los que matan. Y viene al tercer grupo de los que envió el dueño de la viña a pedir cuentas, a reclamar lo producido. Dice, y a otro lo apedrearon. Entonces, ¿qué quiere decir apedrear? Cuando no los podemos hacer dudar, no los hacemos caer, pero entonces, ¿qué hacemos? Los juzgamos. Ay, pero si usted es hijo de Dios y mire cómo habla, pero usted es hijo de Dios y mire lo que está haciendo. Sí, es cierto, lastimosamente habemos muchos que estamos dando malos testimonios, pero no se nos olvide que somos seres humanos, que aún estamos en esta carne terrenal, aún estamos en esta carne
y no deberíamos pecar, pero lastimosamente hay un momento de que se nos sale una mala palabra, una mala actitud, o decimos algo incorrecto, o juzgamos o actuamos de la forma que a Dios no le agrada y que es incorrecto, y lastimosamente eso es un mal testimonio. Pero si Dios te dio tu vida, no mires lo que hace de malo la persona que te está hablando de Él. Si Dios te dio una vida, te dio un trabajo, te dio salud, te dio absolutamente todo, un techo, te lo ha dado todo, y alguien viene a hablarte de Él, no lo juzgues, no lo juzgues, porque ahí lo estamos apedreando. Y recordemos lo que dijo Dios: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No estamos llamados a juzgar, agradezcámosle, porque nos está dando a conocer a ese Dios que, aunque muchas veces creemos, porque estamos equivocados, pero en realidad no conocemos. Aquellas personas que están llegando a nuestra vida a hablarnos de Dios, escuchémoslas y aprendamos y aceptemos y recibamos a este Dios que nos están presentando por nosotros mismos, porque si no damos fruto, Él no lo va a quitar, porque aquel que no da fruto le será quitado lo que le dio, para dárselo al que sí dé fruto. Sigamos. Dice, Jesús agregó: ¿no has leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Cuando dice que si no hemos escuchado, lo que les decía, nosotros no conocemos la palabra, pero sí hablamos de ella. Hablamos de lo que no conocemos. Y criticamos y juzgamos a las personas que sí la conocen. Dice, cuando dice no ha leído nunca lo que dice la Escritura, la piedra que los constructores desecharon, ¿qué quiere decir? Nosotros cuando no recibimos la palabra de Dios que viene a través de estos sirvientes, estamos desechando, estamos poniendo por poco la palabra de Dios, estamos despreciando a Dios. Y se nos olvida que es la base de nuestra vida, porque la palabra lo dice. ¿No han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. ¿No has pensado que aquella palabra que estás desechando, cuando muchas veces te llegan prédicas a través de Facebook, como esta, de YouTube, como esta, y dices, ¡ay, otra fanática! Y la quitas. No te lo digo para que me escuches, sino porque así como yo, hay muchos que hablan. Si no te gusta como yo enseño, hay otros que lo hacen mejor. Pero no deseches la palabra de Dios, no desprecies a Dios, porque es la piedra principal del edificio. ¿Y cuál es el edificio? Tu vida. Dios es la piedra principal, y si tú la desechas, es quitar esas bases. Si tenemos un edificio muy grande, por más grande y bien construido y hermoso y lujoso que sea ese edificio, si no tiene buenas bases, se derriba. Cuando nosotros despreciamos a Dios, automáticamente estamos cimentados en arena. La casa que está edificada sobre la roca es una casa que nunca cae, y la roca es Dios. Cuando no recibimos a Dios, nuestra casa está edificada sobre arena, y viene una tormenta, una ola, y se la lleva. Dios está hablando. No desprecies su palabra, no deseches a sus sirvientes. Si alguien
de parte de Dios nos dice algo que nos duele, que nos choca, porque dice mentiroso, es porque nos está rearguyendo, porque Dios nos está haciendo cuentas. Si dice, tienes que educar a tus hijos, no alcahuetearles, hablarles de mí. Lo dice Dios a través de una persona, de un sirviente, y te duele el corazón y te choca y te molesta, y dice, yo no voy a escuchar más a esta persona. ¿Qué quiere decir? Que Dios te está haciendo cuentas, que te está rearguyendo, que te está examinando. Aprovecha, porque padre que ama a su hijo lo corrige, y Dios es padre. Y si Dios nos está hablando esto y nos está haciendo cuentas y nos está diciendo que somos viñadores asesinos, no nos molestemos, sino examinémonos y cambiemos. Hay dos ejemplos en la vida que todo mundo conoce, que es el Titanic y las Torres Gemelas. El constructor, el diseñador de Titanic, dijo que ni Dios lo podría hundir. Los constructores y diseñadores de las Torres Gemelas dijeron exactamente lo mismo. ¿Tú estás diciendo lo mismo? ¿Crees que porque tienes un muy buen empleo, porque tienes salud, porque supuestamente tienes un buen hogar, porque ves tu vida maravillosa y perfecta, pero sin Dios, crees que no va a caer? Si donde no está Dios, no hay nada. Y finalmente, Dios es esa roca, Dios es esa piedra angular, esa piedra preciosa. Y aquello que no está edificado sobre él, tarde o temprano se derriba. Y lo digo por experiencia propia. Antes de yo conocer a Dios, tuve que perderlo todo. Y todo es todo. Perdí mi hogar, perdí mi salud, perdí la salud de mi hijo, perdí mi hija. Lo perdí todo, perdí mi economía, lo perdí todo. Porque como lo tenía todo, no necesitaba esa base, no necesitaba esa piedra que era Dios. Tuve que perderlo todo para aprenderlo. No esperes a perderlo todo. Hoy Dios te está hablando, no esperes a perderlo todo. Porque la base de todo, quieras o no quieras, es Dios. Padre amado, pongo en tus manos a todas las personas que escucharon esta prédica. Háblales tú, Espíritu Santo, convéncelas tú, reargúyelas y muéstrales lo malo que están haciendo para que sus vidas cambien. Muéstrales, Señor, en qué te están fallando, Padre. Solo tú lo puedes hacer. Padre, te pido que nos corrijas, que nos enseñes y nos edifiques para ser buenos viñadores y no viñadores asesinos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Muchas gracias.